Mi nombre es Paola. Me casé con Alejandro cuando apenas tenía 15 años. Me embaracé y nos tuvimos que casar. Alejandro vivía con su mamá. A su papá lo vio muy poco de niño, porque Saúl, que es el papá de Alejandro, tenía otra mujer lejos del pueblo. Alejandro y yo, al principio vivíamos en casa de su mamá. Después de un tiempo, tuvimos nuestra propia casita, porque era muy chiquita. Pero se me olvidaba decirles que mi embarazo no se logró. Perdí al bebé poco después de que nos casamos. Mi matriz se dañó y ya no me pude embarazar, pero Alejandro estaba enamorado y eso no le importaba. Pasaron los años, seguíamos viviendo juntos, pero un día a nuestra casa llegó un señor preguntando por Alejandro. Era un señor maduro, alto, de muy buen cuerpo, con ojos muy negros y algunas canas asomándose por su pelo negro. Cuando lo vi, me llamó mucho la atención. Se me hizo una persona interesante. Alejandro lo recibió y después supe que ese señor era el padre de mi esposo, o sea, mi suegro. Venía a pasar unas semanas con Alejandro en nuestra casa. Nuestra casa solo tenía una recámara, así que Alejandro lo acomodó en un pequeño cuartito que teníamos como bodega. Ahí se acomodó mi suegro. Pasaron los días, pero yo no lo veía como mi suegro, sino que como hombre. Me gustaba demasiado. Una noche que Alejandro se quedó en el trabajo, Saúl se me acercó y me dijo: Paola, yo sé que te gusto tanto como tú a mí. Eres mucha mujer para Alejandro. Y empezamos una relación como pareja, todo a escondidas de Alejandro. Saúl me dijo que ya no iba a volver con la mujer que vivía, que estaba muy enamorado de mí y que tampoco le importaba que yo fuera la esposa de su hijo. Pues así estuvimos por varios meses y Alejandro ni cuenta se daba de la traición de su padre y de la mía. Mi suegro no se fue como tenía pensado cuando llegó. La mujer con la que vivía se llamaba Zoila. Con ella tenía 2 hijas menores de edad, así que Zoila le hablaba por teléfono casi a diario, pero Saúl le dijo que ya no quería saber nada de ella, ni de sus hijas. Claro, ya me tenía a mí, joven y bonita, y aparte de todo, no tenía que trabajar, porque Alejandro se encargaba de todos los gastos. Él estaba feliz de tener a su padre viviendo con él, que no le importaba mantenerlo. De niño le hizo mucha falta, así que trabajaba horas extra para darle a su padre y a mí todo. Yo pensaba, mientras que Alejandro no se dé cuenta de nuestro engaño, no le afecta en nada. Él era feliz teniendo a su padre en casa y era feliz teniendo a la esposa de la cual estaba muy enamorado, así que no teníamos ninguna clase de remordimiento, ni Saúl ni yo, pues mi esposo nos llevaba a pasear y claro que mi suegro y yo guardábamos muy bien las apariencias. Siempre le hablaba con respeto. Así Alejandro ni se imaginaba de la relación que teníamos, su padre y yo, aunque mi suegra ya no visitaba nuestra casa porque decía que su expareja era una persona mala y vividora, la cual nunca se hizo cargo de su hijo, o sea, de mi esposo Alejandro. Así que cuando mi esposo se iba a trabajar, nadie nos interrumpía. Nos quedábamos completamente solos. Pero un día tocaron a mi puerta. Se me hizo raro, porque nadie me visitaba. Mi familia vivía muy lejos, y si por algún motivo irían a mi casa, me avisaban antes de llegar. En ese momento, mi suegro había salido a comprar unas cosas, pero él traía la llave de la casa. Pues abrí la puerta y era una señora delgada y muy alta. Me dijo: así te quería encontrar, sola.
Miré cuando Saúl salió y sé que tu esposo tampoco se encuentra. Me la he pasado vigilando. Yo me quedé sorprendida y también extrañada porque no conocía a esa señora. Entonces ella me dijo: soy la mujer de Saúl y vengo a hablar contigo por las buenas. No quiero hacerte ningún daño, pero si tú no te haces a un lado y dejas a Saúl, te va a pesar. Yo sé lo que te digo. Ustedes creen que han sido muy cuidadosos y que nadie se ha enterado de que nuera y suegro son amantes. Pues recuerda, cuando tú y Saúl estaban en una tienda en la ciudad, ahí llegó una pareja que saludó a Saúl y te presentó con ellos como su nuera, pues esas personas viven muy cerca de donde yo vivo con mis hijas y donde vivía Saúl con nosotros, su familia. Pues después de despedirse de ustedes, esa pareja los miró como se abrazaban y me dijeron que no fue un abrazo de suegro y nuera. Así que si no dejas a mi esposo, te vas a arrepentir. Yo pensé, lo que esta señora está haciendo es amenazar con decirle a mi esposo todo lo de mi suegro y lo mío, pero no tiene pruebas. Entonces la corrí. Haga lo que quiera. Alejandro no le va a creer. Cerré la puerta y Zoila me gritó: espera mi venganza, te vas a arrepentir. Y se fue. Cuando llegó Saúl, le conté todo, pero me dijo que él se encargaba de que Alejandro no le creyera a Zoila. Entonces, cuando regresó mi esposo de trabajar, mi suegro empezó a contarle que Zoila llegó hasta nuestra casa para amenazarlo que si no volvía con ella nos iba a hacer mucho daño. Saúl se puso a llorar y le contó muchas mentiras a su hijo. Le dijo que Zoila siempre lo maltrató y que ella fue la culpable de que de niño no convivió con él. Pintó a Zoila como un verdadero monstruo. Eso nos convenía por si se atrevía a contarle de que su padre y yo éramos amantes. Pues pasaron los meses y de Zoila ya no volvimos a saber nada. Pero un día, Saúl amaneció con un fuerte dolor en el estómago que no lo dejaba ponerse de pie. Así que Alejandro lo llevó al médico. Le dieron pastillas para calmar el dolor, pero mi suegro seguía igual. Así pasaron las semanas y no sabíamos lo que Saúl tenía. Después de 2 meses de estar tan enfermo, seguí yo con esos dolores insoportables en el estómago y aparte de eso, tenía ampollas en todo mi cuerpo. Alejandro le llamó a mi familia porque no podía cuidarnos a los dos. Así que mi familia se hizo cargo de mí y me llevaron a casa de mis padres. Me llevaron con varios doctores, pero fue inútil. Todos los estudios salían que no tenía nada. Entonces, una tía de mi mamá le dijo que a lo mejor alguien me había hecho brujería, pero mi mamá es muy religiosa, siempre ha estado en grupos de la iglesia y al principio no creía, pero su tía la convenció y me llevaron. Y ahí fue que mi madre se dio cuenta de dónde venía la brujería, porque la señora nos dijo todo, incluyendo lo de mis amoríos con mi suegro. Mi mamá casi pierde el conocimiento por la impresión de escuchar que mi suegro y yo éramos amantes. Dijo que si eso me había enseñado ella, pues me curaron y me obligaron a contarle a mi esposo lo que su padre y yo hacíamos en su ausencia. Alejandro corrió a su padre, lo sacó de la casa, así como estaba, casi moribundo. A los pocos días, Saúl murió en la calle. ¿Y saben quién nos hizo esa brujería? Pues fue Zoila, que su venganza era matarnos con brujería, y no como yo pensé, que solo iría con el chisme con Alejandro, pues Zoila murió porque me curé y se le regresó su brujería. Pero Alejandro
nunca me perdonó la infidelidad que cometí con su padre. Sé que me van a juzgar, pero me enamoré de la persona equivocada.